Vamos a seguir estudiando esta mañana en Nehemías. Ya en las últimas semanas han visto la victoria por milagro de Dios, cómo construyeron el muro tan rápido, a pesar de toda la oposición a la obra. Y luego, después de ver la parte de la construcción de los muros, ya viene una segunda parte, que es construyendo vidas. Entonces el enfoque cambia de muros a trabajar en el pueblo. Y la semana pasada vieron la instrucción de la palabra de Dios y cómo empezaron a las fiestas y observar la ley, a cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los líderes, Esdras, Nehemías, levitas que estaban ahí, supieron que si ellos no hicieron cambios en sus vidas, iban a caer en lo mismo. Por milagro de Dios, salieron de 70 años de cautiverio en Babilonia, regresaron a la tierra prometida. Ahora, si no cambian, si siguen igual en el mismo pecado o desobediencia, van a caer en disciplina del Señor de nuevo. Entonces, era necesario trabajar en las vidas de ellos, que no iban a seguir en lo mismo, haciendo lo mismo que siempre habían hecho. Porque si siguen el mismo patrón, solamente caen en disciplina del Señor de nuevo. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Si nosotros no hacemos cambios en nuestras vidas, cuando Dios muestra algo en nuestra vida que necesitamos cambiar y seguimos haciendo lo mismo, viene la disciplina del Señor en nuestras vidas. Es la promesa de la palabra de Dios. Si realmente somos hijos, Él va a disciplinarnos. Él trae consecuencias nuestra desobediencia. Entonces es necesario también hacer cambios. La idea es que nosotros a veces ni sabemos cómo entrar en esta relación de nuevo, cómo volver al Señor. Y aquí da pautas a cómo volver. Nosotros dejamos de leer la palabra de pronto, dejamos de orar o dejamos de asistir a la iglesia y luego cuando viene el momento de volver a retomar el camino, no encontramos el cómo. ¿Cómo es que yo puedo acercarme? Y aquí hay varias pautas que ellos usaron que también nosotros podemos usar. Uno es la palabra de Dios. Otro es la oración y elementos de la oración, adoración y la alabanza al Señor, confesión, la petición y algo que no hablamos mucho es el ayuno. Entonces, son elementos que funcionaron para ellos, que funcionan para nosotros también, que necesitamos en nuestras vidas, que nos ayuda a retomar el camino. De pronto uno dice, bueno, yo no estoy tan mal. Bueno, no es que no está tan mal, pero no está tan bien tampoco. No está sirviendo al Señor, no está pegado a Él, no está cerca a Él. Entonces son pautas para ayudarnos. Vamos a leer Nehemías 9 y los primeros 3 versículos. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, cuarta parte del día, 3 horas. El día de los judíos estaba en 12 horas, 12 del día, 12 de la noche. Entonces, 3 horas que escucharon la palabra de Dios, leyeron la palabra con instrucción, y luego 3 horas que confesaron y adoraron al Señor. Entonces, el próximo domingo tenemos no tenemos 6 horas planeadas, pero tenemos 1 hora por lo menos que deberíamos llegar para adorar al Señor y estudiar la palabra de Dios juntos. Bueno, eso no era todos los días y todos los fines de semana tampoco, pero en un momento especial cuando dedicaron más tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque necesitaban como resetear, de volver a estar cerca al Señor de nuevo, dejar cosas en sus vidas. Ese es el punto del ayuno también. Hay elementos acá, en la adoración, oración, buscando a Él y la palabra de Dios que es clave
y el ayuno. Nosotros no hablamos tanto del ayuno en nuestra iglesia, pero es algo importante para cada creyente. Sí es necesario, es algo de parte de la disciplina espiritual en la vida de un creyente. Aquí lo que vemos en el primer versículo es que con silicio y tierra, entonces, ¿qué es todo eso? Lo que hicieron era algo físico, tangible, para demostrar lo que estaba pasando en su corazón. El ayuno era una parte interior y la parte de silicio. Vemos varias veces en el Antiguo Testamento cuando el rey o el profeta rasgaba sus ropas y echaron tierra. ¿Qué era todo eso? Era demostrar lo que estaba pasando, la angustia y humildad. Se humillaron delante del Señor. Echar polvo o tierra sobre su cabeza era forma de demostrar, de humillarse delante de Él. Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento en Mateo 6 y Jesús habla del ayuno, Él dice de hacerlo en secreto, de lavar su cara. ¿Por qué? Porque había llegado un abuso del ayuno. Era una forma que los fariseos estaban como demostrando que eran muy espiritual. Entonces hubo un cambio. ¿Por qué? Cualquier cosa que nosotros hacemos, sea la Santa Cena, sea el ayuno, puede llegar a ser un motivo solo para demostrar. Vuelve a ser como un rito. Ese es el peligro. Vamos a celebrar la cena al final del servicio. Y también puede volver a solo comer un poco de pan y tomar un poco de jugo. No es la meta. La meta es enfocarnos, recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces tiene un significado grande que el Señor está invitándonos a su mesa a recordar su sacrificio. Pero depende de mi condición de mi corazón. Es igual. Nosotros podemos dejar de comer un día como el ayuno, pero de pronto no tiene ningún significado. Depende de mi corazón. Todo en lo que nosotros hacemos, aún venir a la iglesia, puede tener un significado grande o puede ser solo un rito. Depende de la condición de mi corazón. Entonces siempre tengo que mantenerme cerca a Él. Entonces el ayuno sí es importante y vamos a pensar en algunos elementos. Uno es que quita el enfoque de lo material. Nosotros estamos envueltos en nuestro mundo y todo lo que está pasando. Y es muy fácil que solo estamos pensando en lo que tenemos que hacer, lo que tenemos cómo vamos a vivir este día y comprando la comida, haciendo comida, preparando, comiendo y luego lavando. Entonces la idea es quitar el enfoque de la parte material y enfocar en la parte espiritual. Ayuda a uno a ser disciplinado en todas las áreas de su vida. Son los apetitos de la carne. Entonces, si yo aprendo a ser disciplinado en esa área, me ayuda a ser disciplinado en otras áreas de mi vida también. Entonces, dejando de comer un día, no me va a matar, pero sí me va a ayudar mucho para tener disciplina en otras áreas de mi vida. Da más tiempo. Solo el hecho de no comprar, no preparar, no comer y no limpiar es tiempo. Uno dice, bueno, yo no tengo tiempo para orar. Bueno, en ayuno sí, porque ese mismo tiempo que dedica para la comida, dedica al Señor. Entonces sí da más tiempo. Y también el estómago es un recuerdo para oración. Cada vez porque ya como a las mediodía, ya empieza el estómago a hacer bueno, algunos ya están en eso, ya escuchándome, pero el estómago ya está moviéndose, ya están pensando en el almuerzo y bueno, ya va a acabar eso. Ok, que ese mismo sentir me motivó a orar. Entonces ese es el señal que yo necesito orar. Entonces es un recuerdo siempre que yo voy buscando al Señor. Unas ideas, solo la parte práctica ahora del ayuno. Cuando pensamos pensando en consejos, que para el judío empezaron al terminar el día hasta el otro día. Entonces sería como las 6 de la tarde hasta 6 de la tarde del próximo día, de sol a sol. Entonces que uno empieza con el atardecer, entonces pasa toda la noche y el desayuno, almuerzo, ya para la tarde se puede romper el ayuno. Eso fue costumbre y puede empezar con un día. Entonces uno deja de comer
y solo puede tomar líquido, entonces puede tomar agua, no hay ningún problema. Pero para algunos de nosotros que somos adictos a cafeína, es aconsejable también de dejar algunas cosas antes de empezar a un ayuno, porque a las 10 de la mañana está temblando, esperando, porque no puedo vivir sin el café. Entonces es mejor dejar el café unos días antes de preparando el cuerpo, que uno sí va a poder seguir con el ayuno sin problema, que no va a tener problemas físicos. Otra idea es si hay mucho trabajo físico. Bueno, ves parar un día cuando no va a hacer mucho trabajo físico, que sí va a aguantar el día. Son cosas de preparar mi cuerpo para este momento. Importante tener un tiempo definido, que voy a empezar a las 6 y terminar a las 6. Y ya va a ayudarme también. La parte espiritual es tener un propósito claro. Lo que vemos en el pasaje es que ellos iban a confesar sus pecados, querían volver al Señor. Era muy claro que estaban buscando al Señor. También en el ayuno, que uno tiene algo específico en mente, buscando la voluntad de Dios, buscando una provisión de Dios, buscando que victoria en mi vida sobre un pecado específico. Entonces tengo una razón por este momento, este encuentro con el Señor. Usar el tiempo bien, usando para orar y para leer, no es dieta en sí, aunque ayuda también, pero no es la meta. La meta es pasar tiempo orando y leyendo la palabra de Dios, enfocarme en el Señor. Entonces siempre la idea es más, no es un sustituto para mi tiempo con Él. Yo debo tener todos los días tiempo para leer la palabra de Dios, tiempo para orar, adorar a Él. Entonces no es un sustituto, es añadir otro tiempo que yo voy a enfocarme más en Él para acercarme a Él. No es que me da más poder, lo que hace es trabajar en mi vida. No es torcer el brazo de Dios, que voy a hacer que Dios conteste mi oración si yo ayuno. No, es como la oración, yo estoy buscando que Él haga su voluntad y yo puedo alinear mi vida a lo que Él desea. Entonces estoy buscando siempre la voluntad de Dios. Sí me ayuda a acercarme a Él. Ahora vamos a pensar en la próxima parte, porque dentro de los primeros versículos, cuando habla del ayuno, luego en versículo 3, habla de leer la palabra de Dios. Entonces siempre clave en todo eso es el estudio de la palabra. El estudio es lo que me lleva a las convicciones, a las decisiones, a las pautas que yo debo tomar. Entonces el versículo 3 habla de 3 horas que pasaron en la palabra de Dios. Quiero que miren el versículo 30 también, porque habla de cómo vino esta palabra. Entonces vamos a saltar a 30 y regresar. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu. ¿Cómo llegó testificaste con tu espíritu? Por medio de tus profetas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Entonces, no escucharon, pero Él sí habló a ellos por su espíritu. ¿Cómo es que llegó ese mensaje? Por los profetas. Nosotros recibimos la instrucción del Espíritu, ¿cómo? A través de la palabra. Tenemos por escrito lo que dijeron los profetas y apóstoles, porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento también. Entonces tenemos por escrito, ¿cómo es que el Espíritu Santo me habla? A través de su palabra. Él es el autor de la palabra de Dios. Entonces yo puedo confiar en lo que está escrito y es a través de su palabra que Él me habla. Entonces necesito siempre buscar la palabra de Dios. Ahora en versículos 4 y 5 empieza este tiempo juntos y no tenemos todos los 3 horas de lo que pasó, pero tenemos un resumen de lo que ellos hablaron. Y hay mucho de la parte de la adoración acá. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a cómo adorar al Señor mejor, cómo alabarle con todo nuestro ser. Él es digno, como hemos cantado ya, de nuestra adoración. Y vemos en este pasaje que ellos están animando al pueblo de adorarle. Necesitamos entender quién es Él. En versículo 4 hay una lista de los sacerdotes que estuvieron ahí en la grada
que habían construido para la instrucción de la palabra de Dios. Hay una lista y al final del versículo 4 dice, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. En versículo 5, lista de nuevo. Y al final la instrucción, mitad del versículo 5, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces ya empieza a hablar de quién es Dios. Él es para siempre, no tiene principio, no tiene fin. Él siempre existe. Entonces desde la eternidad hasta la eternidad, bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Entonces cuando hablamos de bendecir a Dios, nosotros no podemos añadir algo a Dios. Lo que podemos hacer es alabar a su nombre. Entonces, cada vez que la palabra de Dios habla de bendecir a Dios, estamos hablando de adoración, de alabanza. Que yo puedo decir a Él, ¿quién es Él para mí? Y yo puedo reconocer sus hechos. Es exactamente lo que van a hacer. Van a hablar de adoración en cuanto de su carácter y en cuanto de su obra. Entonces, empezando en versículo 6, tú solo eres Jehová. Jehová es el yo soy, ¿cierto? Yahweh puede tener varias traducciones, pero es la idea que es el Dios autosuficiente. Él no necesita a nosotros, no necesita a nada. Él existe por sí. Yo soy Jehová. Tú hiciste los cielos. Entonces vemos que Él es el creador. Los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, Él creó todo y Él sostiene todo, vivifica. Es Él que da vida a todo lo que existe. Creó todo, creó lo que está en este planeta y arriba y todas las estrellas y todas las multitudes y todos los ángeles. Todo lo que existe, existe por Él, existe porque Él sostiene todo. Ahora en versículo 7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Entonces va a empezar ahora de hablar del pueblo de Israel y cómo es posible que el pueblo de Israel existe. Entonces Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Entonces esa es la historia de cómo Dios escogió a Abraham. Y Abraham llegó a ser el padre de nación, de muchas naciones. De cómo Dios usó a Isaac y luego lo que conocemos nosotros, el pueblo de Israel. Ahora, en versículo 8 dice, hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del ateo, del amareo, del fereceo, del jubiseo, del jerseo, para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Entonces, él sí hizo pacto. Yo sé que la palabra pacto hoy en día tiene una idea de dinero y que uno puede decir a Dios, ok, yo voy de 100 y tienes que darme 100,000 y todo eso, pero eso no es correcto. No piensa que puede hacer eso. La idea de pacto es bíblico porque tenemos un Dios que sí guarda su pacto. Él es el que inicia, Él es el que bendice a nosotros. La idea de pacto, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, son las mismas palabras. Cuando vamos a pensar, a leer los versículos sobre el Nuevo Pacto, en la sangre de Jesús, Él hizo el pacto con nosotros. Es su promesa, es más fuerte que promesa porque es algo que no se puede romper. En el caso del hombre, cuando rompe un pacto, hay consecuencias, pero Dios no puede fallar. Eso es lo que me da la confianza para decir que yo sé que yo voy al cielo. Yo sé que yo voy a estar con Dios, no porque yo soy bueno, porque yo soy misionero, yo soy pastor. Es porque Cristo murió en la cruz por mí. Y Él promete, y yo no tengo que temer que Él va a cumplir su palabra. Él es el Dios de pactos. Él es el Dios que siempre guarda su pacto. Él va a cumplir su palabra. Yo no tengo que preocuparme. Él sí va a cumplir sus promesas. Entonces existe ese pacto y vemos a través de la historia que Él siempre cumple su palabra. Él nunca falla. Lo que vemos en este pasaje es cómo el pueblo falló, el ser humano falló, pero Dios siempre fue fiel. Él es justo en todo lo que hace. Ahora en versículo 9 habla de como la historia del pueblo de Israel en el Éxodo, empezando en versículo 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Entonces habla en versículo 10 de las
plagas y luego maravillas, dice señales y maravillas que hizo contra Faraón en versículo 10, en versículo 11, cruzando el Mar Rojo, como salieron. En versículo 12 habla de la columna en la noche de fuego, en el día de nube, y cómo Él estaba guiándoles, protegiéndoles. Entonces, todo ese tiempo, como Dios cuidó a ellos. Versículo 13 habla del monte de Sinaí, cuando recibieron la ley. Yo creo que lo increíble en versículo 13 es como Dios bajó, el Dios que creó todo, el Dios del universo, es el que bajó y habló con la criatura. Él habló con su creación y habló con Moisés y explicó a él cómo era para vivir delante de él. Los 10 mandamientos, que es el fundamento para nosotros, el fundamento para la sociedad y para la cultura, es lo que tenemos en los 10 mandamientos. Entonces en Sinaí recibieron la palabra de Dios, estatutos, mandatos, lo que tenían que hacer. En versículo 14 les ordenase el día de reposo. Es importante porque Dios sí separó un tiempo para Él. Y dio un tiempo también cuando ellos tienen que dejar a la tierra reposar. Por eso estaban en cautiverio. Por eso estaban en Babilonia, porque no habían respetado la ley, por no obedecer. Entonces, Él menciona aquí también el día de reposo. El versículo 15, les diste pan del cielo, entonces el maná, lo que recibieron en aguas, la provisión de Dios. Todos esos actos. Tenemos un Dios que actúa, un Dios de la historia, un Dios que está involucrado con su pueblo y Él está cuidando a su pueblo. Ahora en versículo 16 habla de lo que fue la reacción. En versículo 16, más ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz. Entonces no querían dar de un lado al otro, solo querían hacer lo que querían hacer. Y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú, mira la lista en versículo 17, la descripción de Dios y quién es Él. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Entonces lo más normal, la reacción normal de cualquiera hubiera sido abandonar este proyecto y no hacer nada más con ellos. Pero en versículo 17 da una lista de cómo es Dios, qué es lo que Él hizo. Primero es el Dios que perdona, es el que perdona el pecado, es clemente, Él es la idea de gracia, que da favores a ellos, es el que está regalando todo el tiempo, que aunque fallaron y hicieron mucha maldad, que Él es piadoso. Entonces la forma, el trato que tenía con ellos, el tiempo, tardo para la ira. A veces miramos el Antiguo Testamento y vemos como hay juicio, pero hay 100 años y 200 años y 300 años entre los eventos y nosotros tenemos que recordar que es tardo para la ira. Y nosotros hoy en día vivimos bajo la gracia, pero viene un juicio también. Dios no es diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Mira la descripción de Él, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Ese es el Dios nuestro. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Entonces Él siguió día tras día dándoles esa bendición. Y nosotros también, día tras día, recibimos la bendición del Señor en nuestras vidas. Él no nos abandona, Él promete estar con nosotros. Ahora en versículos 20 en adelante, siga hablando de todo lo que Él ha hecho. Yo voy a solo mencionar los verbos,
Pero tienen que leer todo eso, lo que hizo Dios a favor del pueblo. En versículo 20, enviaste, no retiraste. Versículo 21, los sustentaste. En versículo 22, les diste. En versículo 23, multiplicaste. En versículo 24, humillaste, entregaste. Entonces fueron los enemigos contra ellos. En versículo 25, habla de todo lo que recibieron. Ellos de las ciudades y de todas las cisternas y olivares, todos los árboles frutales, todas las bendiciones que recibieron. Ahora versículo 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de tus enemigos. Entonces viene la disciplina del Señor siempre con la desobediencia. Entonces viene esa parte de la disciplina. Pero en el tiempo de tu tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. Según tu gran misericordia los enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvieron a hacer lo malo delante de ti. Entonces lo que tenemos es este ciclo de bendición y luego disciplina. Y luego Dios tuvo misericordia de ellos cuando clamaron. Lo que vemos es que Dios manda la disciplina y que es su misericordia también. ¿Por qué? Porque Él prefiere que nosotros estemos con Él que vivir sin Él bien. ¿Para qué dejar a un creyente, un hijo de Él, seguir viviendo sin Él? No, Él trae la disciplina para traerlo de nuevo, que puede caminar con Él y vivir junto a Él. Aún su disciplina es su misericordia. Entonces, ellos siguieron en este proceso de rechazo. Rechazaron la palabra de Dios y luego clamaron y luego cayeron otra vez. Versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera, en ellos vivirá. Se rebelaron, inducieron su cerviz y no escucharon. Entonces, versículo 30, lo que leímos antes, en cuanto a la palabra, dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Entonces, la palabra de Dios a través de los profetas. Nosotros tenemos la palabra de Dios también a través de los profetas, lo que está escrito aquí en nuestras manos y los apóstoles. Versículo 31, más por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Entonces siempre vemos cómo vuelven a esta parte de la misericordia de Dios. Versículo 32 empieza la parte del resumen. Dice, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, mira la lista en versículo 32. Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Él es fiel a sus promesas, fiel a su pacto. Es lo que queremos, dice ahí. No sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha cansado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Entonces ya estamos llegando como a la petición. Han adorado a Dios, han recordado todas sus bendiciones, han pensado en todo el pasado y ahora está llegando a la parte de estamos en caos, estamos mal y te necesitamos. Necesitamos la libertad, es lo que empieza en versículo 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste
y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos ajenos aquí, siervos de la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñaron sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. Entonces llega esta última parte, estamos en grande angustia. Te necesitamos, Señor. No podemos nosotros. Y sabes, es donde el Señor quiere llevarnos a entender, no podemos nosotros, que yo no puedo hacerlo, que solo es la mano de Él, solo Él puede hacerlo. Sin Él nada puedes hacer. Entonces Él quiere llevarnos a este momento de humillarnos delante de Él y reconocer, es solo Él que puede hacerlo y reconocerlo. Nosotros necesitamos recordar que desviamos y tenemos que retornar, tenemos que volver. La forma que ellos volvieron era el ayuno, tiempo de oración, tiempo en la palabra de Dios, tiempo de adoración. Si uno dice, bueno, yo estoy lejos del Señor esta mañana y necesito volver, ¿cuál es el camino? Tiempo en la palabra, tiempo de confesión, ayuno, adoración. Esa es la forma que nosotros vamos a volver al Señor también. Hay una promesa en Santiago 4:8 que habla de si nosotros tomamos un paso, Él va a acercarse a nosotros. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Esa es la promesa. Él está ahí con los brazos abiertos, esperando que nosotros vamos a tomar un paso. Y cuando nosotros tomamos un paso, Él también toma un paso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la promesa de Dios. ¿Cómo es? Buscándole a Él. Separando un tiempo donde nosotros podemos acercarnos a Él. Confesando nuestros pecados. Tiempo de alabanza y adoración que nosotros podemos reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, tomando pasos. Acerquémonos a Él. Es lo que Él quiere, es lo que Él desea. Es que nosotros podemos estar pegados a Él. Hay otra figura en Apocalipsis, capítulo 3, en la iglesia de la Odisea. Y al final Él habla de la agua tibia. Y bueno, la diferencia entre agua caliente y agua fría. Y Él dice, bueno, yo quiero que sean calientes. Y uno dice, bueno, yo no estoy caliente, pero estoy ahí como a medias. Bueno, a medias quiere decir tibia. Tibia, Él dice, voy a vomitarte de mi boca. Él no desea agua tibia. Lo que Él desea es caliente. Que nosotros con fervor, con pasión, con todo amor que tenemos, que estamos alabando su nombre. Y dice, ¿cómo voy a llegar a eso? La palabra de Dios. Tiempo con Él. La oración, ayuno, buscándole a Él, alabanza, adoración. Fue la fórmula que usaron para acercarse a Él. Es lo mismo para nosotros. Es la única forma. Es buscándole a Él. Vamos a participar de la cena. Pero vamos a orar antes. Y de pronto esta mañana quiere decir al Señor, bueno, yo no estoy cerca ahorita, pero deseo estar cerca. Deseo estar caliente. Deseo tener mi corazón con pasión. Entonces vamos a orar.